Juan de Dios Ventura Soriano, me dijo Franklin. Tengo que agregarlo. Johnny Ventura, así es como lo conocemos todos los dominicanos, vicepresidente del Partido Democrático Alternativo, porque no vamos a estar hablando con él de música, aunque se toca bastante en este tiempo electoral. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Placer inmenso, Elisa, Franklin y Altagracia, estar con ustedes en esta hermosa mañana. En el día de ayer se presentó ya al candidato del MODA, presidente Danilo Medina, quien se propone para la reelección presidencial. ¿Qué tipo de acuerdos, qué tipo de alianza se gestó con el Partido de la Liberación Dominicana para lograr esto? Se firmó un acuerdo, inclusive, que es muy programático. En MODA nosotros creemos en el desarrollo integral de las comunidades y a partir de ahí y partiendo del hecho de que el mundo ha cambiado drásticamente, que los políticos tenemos también que cambiar, nosotros preparamos un documento para esos fines. En MODA sabemos que la educación es fundamental, con la tristeza de que los resultados de la educación no se ven en 2 días, que hay que sembrarlo, hay que crear en eso. Nosotros creemos en la revolución de la educación, pero más que eso en la revolución de la enseñanza. Nosotros creemos que nadie puede enseñar lo que no sabe. Primero hay que capacitar a quienes van a capacitar a los demás para poder tener una educación de calidad. En MODA sabemos que tenemos que saber nuestras potencialidades y nuestras debilidades para saber entonces qué tipo de educación es el que pretendemos tener en el país. Si alguna vez vamos a seguir graduando mucho más abogados o si son otras las profesiones que realmente, tanto técnicas como académicas, necesitamos en el país. Es decir, es una serie de compromisos en base al desarrollo integral de las comunidades. Johnny Ventura siempre ha estado próximo de la vida política, aunque un poquitito discreto. Cuando tomaste la decisión de participar como aspirante a diputado y fuiste diputado durante 4 años, tu comportamiento y tu presencia en el Congreso fue refrescante y diferente. Yo cubría la Cámara, yo era una joven reportera que cubría la Cámara, ha llovido un poquito. ¿Por qué ahora y qué condiciones tiene el presidente Danilo Medina para ganarse el aprecio público y los votos de los dominicanos para prolongar 4 años más? Mira, yo pienso que se está sembrando. Hablamos de desarrollo integral de las comunidades. No se pueden ver resultados inmediatos en las cosas que Danilo está haciendo. Sembrar en la educación, bueno, necesitábamos escuelas, las está haciendo. Está aplicando el 4% que nosotros entendemos que debe afincarse mucho más en la preparación de quienes nos van a educar. Ir al campo, agrupar las comunidades en cooperativas, en asociaciones para una mayor y efectiva producción, yo pienso que es algo que no debemos cambiar. Nosotros en el país hemos venido jugando abajo el que suba y que los proyectos se quedan siempre en el camino. Entendemos que para que esto tenga resultados y nosotros podamos ver esos resultados, hay que darle ese tiempo. El haber dedicado tiempo a las tandas extendidas para nosotros es muy especial, por varias razones. La primera de ellas es que cómo tú en una familia pobre retienes los niños en la escuela si los padres ni siquiera se pueden autosustentar. Para que eso se pueda lograr es efectivo que esto se siga haciendo, que los niños se queden en las escuelas, que se preparen, que esa zanja de debilidades que hemos tenido nosotros, donde cada vez tenemos más pobres porque están menos preparados, hay que procurar que eso se revierta. Yo no creo que pueda haber otro camino que no sea la preparación, la educación. Niños mejor comidos, mejor alimentados, tienen mayor capacidad de asimilación. Eso es un trabajo que para mí es una siembra en la que nosotros debemos seguir insistiendo. Por eso cuando se habla de cambio, nosotros que sabemos que hay que cambiar muchas cosas, preguntamos, pero ¿cuál es el tipo de cambio que esperamos? Hay muchas propuestas de palabras. Hay que cambiar, pero nadie dice hacia dónde. Yo pienso que Danilo está cambiando las cosas de manera positiva. El MODA le aportó a la candidatura de Danilo Medina 100 y tantos mil votos. Se considera que para ser un grupo emergente es mucho. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el MODA? ¿Cuáles son las fortalezas del MODA? Y a usted de paso le pregunto, ¿por qué estar en el MODA y no estar en el PLD?
En mi caso particular, empiezo por lo segundo. Mucha gente pensó que cuando apoyé a Leonel Fernández aquella vez yo me había ido al PLD, no me fui a ningún partido, simplemente le di un apoyo muy personal a Leonel Fernández por lo mismo que entendía, la continuidad del Estado. Y yo venía de ser vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. En el Partido de la Liberación Dominicana creo que ese cargo ni existe, porque no he oído a nadie que lo tenga. No. O sea, no sabía qué me podían ofertar. En el Partido de la Liberación Dominicana, los ortodoxos, los que crearon el partido, fueron a los círculos de estudio. Ya a esta edad para mí se me resulta bastante difícil ir más a un círculo de estudio. Y a mí no me gustaría, Altagracia, que alguien me diga un día, pero yo hice mi círculo de estudio y tú no. No, pero ya eso no se usa. Ah, bueno, no sé si se usa, pero no quisiera que un día me lo rechazaran. Era preferible ir a un partido que se está construyendo, como es el de Moda. En Moda estamos centenares de personas que vienen del sector Peña Gómez, que entendimos que en un momento dado las ideas de Peña Gómez simplemente se abandonaron, que nosotros podíamos retomarlas, readecuarlas y entonces empezar a construir un partido paso a paso que pudiera alguna vez ser opción de poder y desde allí hacer la transformación que siempre soñó. Pero discúlpeme, Johnny, ¿siente más cercanía de las ideas de Peña Gómez en un partido aliado a otro que adversó de manera radical al propio Peña? Sí, Peña nos enseñó muchas cosas. Yo recuerdo que pasada la Revolución de Abril, 2 o 3 años después, el candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano era Lía Wessing y Wessing. Eso provocó grandes dificultades hacia lo interno del PRD. Y la forma en que Peña nos convenció es que en política tu aliado, tu adversario de ayer pudiera ser tu mejor aliado en el día de hoy. Y es justamente eso lo que ha pasado. Nosotros entendemos que podemos ayudar a construir una mejor nación si llegamos al poder. El Partido Revolucionario Dominicano, que era el gran partido de la esperanza, se convirtió en un magnífico partido de oposición, pero con poca vocación de poder. El acuerdo al que arribó con el Partido de la Liberación Dominicana en esta coyuntura particular, más allá de un acuerdo programático, ¿involucra otro tipo de acciones? No, nosotros estamos trabajando, fíjate que sin prisa, pero sin pausa, construyendo ese partido que yo te digo. Un partido de centro, donde nosotros entendemos que hay que coger lo mejor de izquierda y derecha, un partido totalmente ecléctico para esos fines. Nosotros creemos en Moda, en un partido cristiano, sin el fanatismo de los religiosos. Nosotros entendemos que es preferible llevar la Biblia a las escuelas en un momento dado, porque enseñarle a una persona a no matar, a no robar, eso desde pequeño hay que lograrlo. En la medida que esas cosas se fueron, cuando yo era estudiante existía instrucción moral y cívica, y nosotros nos desarrollamos y nos construimos nuestra personalidad en base a principios y en base a respeto, en base a una formación de respeto mutuo, no matar, no robar, todo ese tipo de cosas nosotros entendemos que deben ser valores rescatables. Y justamente por esa razón vamos construyendo un partido con esas místicas. Nosotros a la gente le decimos, ven no solamente a dar un voto, ven con tu sueño, ven, ayúdanos a construir ese partido que alguna vez será opción de poder. ¿Cuál problema nacional tú puedes valorar como resuelto o casi resuelto en los dos gobiernos, en los gobiernos de Leonel Fernández y en el de Danilo Medina ahora, que tiene 3 años y un poco? Se ha invertido en mucho, se ha invertido mucho en la gente. La gente entiende que, alguna gente entiende que invertir en la gente, darte el dinero de comer hoy. Yo pienso que enseñarte a pescar es lo que vale. Ellos han estado trabajando en esa dirección y yo pretendo que nosotros llevaremos ideas de las que defendemos y en las que creemos que pueden ayudar bastante. Por ejemplo, en el tema de la delincuencia, ¿qué factores inciden en el alto nivel de delincuencia en la República Dominicana? La falta de educación. La falta de educación. Un ciudadano construido en base a principios, en base a valores, será siempre un mejor ciudadano. Es un ciudadano difícil de delinquir porque sus bases morales están
que están fortalecidos. Bueno, pero los teóricos que han estudiado el fenómeno de la violencia, tanto en el país como fuera, relevan, Johnny, que el tema no es tanto la educación como la inequidad en términos de la causa de la violencia, de la delincuencia, y uno de los temas de los últimos 20 años es que la inequidad, la diferencia de acceso a bienes, servicios y recursos de los dominicanos se ha aumentado. La economía ha crecido. Los 20 años de gobierno del PLD destacan el crecimiento de la población, pero al propio tiempo destacan el crecimiento de la pobreza de muchos y de la riqueza de pocos. Sí. Es justamente esa franja que se va dando, Altagracia, en la misma medida que los muchos no tenían acceso a una educación consistente, una educación que mantuviera al estudiantado en las escuelas. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en República Dominicana es la deserción. Se evidencia en un aspecto, cuando tú examinas las universidades te das cuenta que el 75% del estudiantado hoy en día en la universidad es femenino. Eso significa que los hombres se han ido a la calle a hacer nada. ¿Cómo los No, que los hombres tienen menos calma. No, justamente que las mujeres son más inteligentes y han entendido que es en base a la preparación. Posiblemente esos feminicidios obedece al hecho de que la mujer está preparada y que hoy no tolera tanto aquello de que dependo de que si me das la manutención o no me la das, y han logrado su autosubsistencia. Los hombres se resienten a ser pasado a un segundo plano, pero no hacen mucho para lograr un plano de equidad y de igualdad. Hay quien dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo siempre he dicho que es al lado que debe estar. Nosotros creemos en la igualdad de géneros, nosotros creemos en todas esas cosas y por eso creemos tanto en la educación. Tú sabes que te escucho hablar y es cierto que la educación incide mucho en el desarrollo de los países. Sin embargo, vemos una alta tasa de desempleo todavía, personas que estando en la edad económicamente activa no pueden acceder, aún teniendo la preparación, no pueden acceder a un puesto de trabajo. Y muchos hablan de que eso también incide en el tema de la violencia, en el tema de la delincuencia. Ahorita hablábamos de eso, justamente qué tipo de educación es la que vamos a dar. Nosotros precisamente hablamos de desarrollo integral de las comunidades partiendo de las potencialidades y debilidades. Es que nosotros todavía en las universidades nuestras, lo que estamos graduando es abogados, comunicadores, las carreras que abundan no son las que imperan hoy en día. Hoy en día, justamente cuando nosotros firmamos un acuerdo en base a la revolución de la enseñanza, estamos diciendo, y lo dice el documento, es en base al mundo de hoy. Nosotros no podemos seguir pensando en una educación del siglo XX cuando el siglo XXI es radicalmente opuesto, es decir, en asuntos de educación. Es que nosotros a nivel de educación estamos a la saga. A mí me preguntaba alguien justamente en los días de Quirino, ¿por qué Leonel? Y yo le decía, porque entre Quirino, que induce y conduce a nuestros jóvenes a la autodestrucción, y un individuo que se faja a construir una fundación como Bunglode, que es justamente lo opuesto para preparar a los jóvenes para el día de hoy, yo prefiero ese. No sé si me entiendes. Es crear conciencia ciudadana, que va a ser difícil sin la educación. Ustedes hablaban ahorita del caos del tránsito. Un ciudadano consciente cumple con la ley de tránsito. Y aquí cumplir con la ley de tránsito es lograr que el inconsciente te insulte. Tú te paras en un semáforo y hay otro tocando de bocina detrás. Pero da la impresión, Johnny, que cuando tú estás hablando de la educación, articulas como que los responsables que el ciudadano, la ciudadana, nuestros hijos, son los responsables del desastre educativo que tenemos. O sea, o son responsables de qué estudiar y no estudiar. En los países con un mínimo de desarrollo se orienta hacia las necesidades que tiene el Estado. Aquí no. Entonces, aquí hay un estudio y yo siempre leo todos los estudios que dice que nuestras necesidades de formación están en el área de la electricidad,
de la metalmecánica y de ese tipo de situaciones. No hay gente estudiando eso, pero tampoco hay dónde estudiar. Precisamente eso es lo que yo procuro, el cambio hacia ese tipo de pero educación. Eso es una política pública. Política pública, pero eso es lo que estamos insistiendo, por eso hablamos del pacto que estamos haciendo. Cuando hablamos de la revolución de la enseñanza es justamente eso, no es solamente la revolución de la educación. Fíjate que lo combinamos los dos, es ir hacia eso, hacia la educación del siglo XXI, que no puede ser igual por circunstancias ajenas a los dominicanos. Yo no estoy buscando culpables, estamos tratando de buscar soluciones y nosotros entendemos que las soluciones desde la acera de enfrente, desde la oposición, se quedan en propuestas desde el Estado, se pueden implementar. Nosotros hemos querido llegar al Estado justamente para ser parte de esas políticas públicas que estamos exponiendo aquí. Tú eres un ciudadano de la capital, del distrito, de la jurisdicción completa, de cómo se fraccionó la capital de la República. Hay próximamente elecciones ya en mayo de este año. ¿Qué le ha faltado o qué debe hacer los ayuntamientos para complementar su responsabilidad como gobierno municipal? ¿Qué más deben hacer de lo que no han hecho? Mira, yo fui alcalde, tú recuerdas, yo fui síndico. Y uno de mis grandes gritos era la modificación a la ley que rige los ayuntamientos. ¿Se modificó? Sí, pero ¿en qué dirección se modificó? Dejando las paridades, por ejemplo, tránsito. ¿Cuántas instituciones, eso que es una responsabilidad del ayuntamiento, en cuántas manos está dividida? En 14. En 14. Eso significa que ninguna son responsables. Es decir, para tú poder buscar un culpable, como tú decías, la responsabilidad debe caer sobre alguien. Cuando está en manos de 14 es nadie. Ese tipo de cosas hay que corregirlo. Pero eso se va dando en todos los aspectos que inciden en la vida municipal. Al ayuntamiento se dejó para recoger basura. Y eso alguna vez tendremos que revisar. Y cobrar arbitrios. Y cobrar arbitrios. Pero, ¿cuáles son los arbitrios que cobra? Cuando tú te sientas a ver, cuando yo llegué al ayuntamiento yo decía, pero no hay cultura de pago. Pero me encontré con una peor, no hay cultura de cobro. No teníamos un catastro a quien cobrarle la basura, por ejemplo. Bueno, pero ya a ti te tocó una capital y ahora es otra. Ahora es otra. Y sucede, por ejemplo, que al alcalde que le toca el Distrito Nacional le tocan todos los que pagan. Bueno, le tocan casi la mayoría de lo que pagan. Le tocan todo lo que pagan. Pero no creas, la provincia de al lado es una provincia en crecimiento total que también está dividida en varias manos. Pero eso tú te lo encuentras, esa disparidad. Yo tenía la responsabilidad de los parques, pero hay una dirección de parques que no pertenece al ayuntamiento. Entonces, cuando nosotros le dejábamos a la dirección de parques sus obligaciones, resulta que la gente se las reclamaba al pobre negrito que estaba ahí. Antes cobraba el agua, ya ni el agua cobró. No, el agua, no, todo fue... llegó un momento en que todos las fuentes de ingreso del ayuntamiento se las fueron quitando y fueron actitudes políticas, ¿entiendes? Para irlo quitándole los cachos a ese cangrejo. El Partido de la Liberación Dominicana y el síndico actual tiene ya bastante tiempo y los problemas en la capital, si bien algunos se han ido resolviendo poco a poco, pero tenemos la gran responsabilidad de los ayuntamientos, que es el tema de la basura, todavía es una preocupación. Uno se va por la calle principal y no la encuentra. Pero cuando uno va un poquito más adentro, en el distrito, se encuentra con grandes problemas de recogida de basura. ¿Qué es lo que pasa que no puede ser eficiente? Porque me imagino que los problemas de hoy son los mismos problemas de hace mucho tiempo. Muchísimas cosas pasan, Elisa. La primera es la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional o el gran distrito, nació en completo desorden, sin ningún tipo de planificación. Entonces tú llegas a barrios donde una carretilla no puede entrar a buscar la basura. Y esa basura o la tiran a una cañada o la sacan a la avenida. Implementamos horarios, rutas y todas esas cosas, y a nosotros nos pasaba. El camión pasaba a la hora prevista, cada barrio sabía qué día le tocaba,
y la gente la sacaba después, que pasaba el camión. Es decir, ese tipo de construcción de ciudadanos, que es lo que a mí me preocupa, es lo que estamos luchando porque alguna vez sea, y va a ser más fácil para todos convivir dentro de esos parámetros. Bueno, pues hay que despedir este encuentro con Juan de Dios Ventura Soriano, que fue como lo presentó Elisa, Johnny Ventura, y darle las gracias por haber estado con nosotros.